Seguramente a ti también te pasa y es que el correo electrónico se ha convertido en un pozo negro de productividad. ¿Cuántos correos has contestado hoy que, por ejemplo, no aportaban ningún tipo de valor y tú mismo estabas pensando, ¿qué hago haciendo esto cuando tengo un montón de tareas acumulándose en mi lista de tareas? Es más, alguna vez tú te has descubierto escribiendo mensajes que si lo piensas bien, en otro momento no los hubieras enviado. Pues bien, en este vídeo vamos a ver algunos de los errores clásicos que cometemos cuando estamos escribiendo un correo electrónico y qué puedes hacer de acuerdo para revertirlos. Al final, como siempre, cada uno tiene su propio método de escribir correos. Con eso no quiero decir que está el bien y el mal, faltaría más, de acuerdo, aquí no soy un moralista, pero sí que es verdad, de acuerdo, que hay algunas conductas, algunas pautas que hacen que seamos mucho más improductivos. Así que sin más, vamos a ver, de acuerdo, 10 errores clásicos y muchas veces inconscientes que cometes, de acuerdo, cuando escribes un mail. ¡Vamos allá! El primer error, de acuerdo, que para mí es fundamental es que no escribes el qué y el cuándo en la primera línea del correo electrónico. A veces nos enrollamos, nos gusta hablar, de acuerdo, contar la metáfora o la anécdota del día, explicamos millones de cosas y al final del todo dices, oye, por cierto, que sepas que lo que tienes que hacer es esto y la fecha a lo mejor ya te lo envío en el próximo correo. Pues no, al final el correo electrónico, de acuerdo, básicamente es una mensajería, es decir, es una forma de comunicación muy clara y muy directa. No está hecha, de acuerdo, para grandes conversaciones. Para ello tienes otras plataformas o incluso puedes hablar cara a cara o ya sea mediante una llamada o videoconferencia. Entonces, en este sentido, en la primera línea del correo debería quedar muy claro qué es el qué, es decir, qué es lo que necesitas y el cuándo. Es más, si lo puedes poner incluso en negrita para que se vea, ya no digo en mayúsculas porque a veces parece que estés gritando, ya lo sabes, al final es un código de comunicación, pero sí que lo pongas en negrita para decir, oye, esto es lo que necesito, lo más específico posible. Y por otro lado, de acuerdo, que pongas el cuándo, porque esto al final lo que va a hacer es agradecer mucho más a la persona que lo va a recibir y para ti también será una forma mucho más sencilla de coordinarlo, porque si no, ¿cómo harás seguimiento? Si no pones el cuándo, ¿cómo harás seguimiento de ese correo? Será bastante complicado. Así que, resumiendo, pon el qué y el cuándo en la primera línea o al menos en la primera o en la segunda, pero si vas sobre todo a escribirlo en la última o después de 5 o 6 líneas, será mucho más difícil para que la otra persona pueda saber qué es lo que tiene que hacer. El segundo error clásico es que no se utiliza el marketing en los asuntos. Al final, cuando tú envías un correo electrónico, quieres llamar la atención de la otra persona. Estás básicamente llamando a su puerta y diciéndole, oye, mira este correo, dedícale un tiempo y si tienes tiempo, contéstame. Entonces, nosotros cuando escribimos el asunto, muchísimas personas cometen el error de escribir una palabra muy escueta, muy poco resumida y no se sabe muy bien de qué es lo que estamos hablando. Es más, incluso algunas personas no escriben nada, absolutamente nada, lo dejan en blanco. Así que mi recomendación en este sentido es que, sobre todo, muy importante, de acuerdo, pongas un asunto atractivo y pon incluso, de acuerdo, lo que necesitas en el mismo asunto. No hace falta que conteste los mensajes solo en el asunto, es verdad, pero al menos añade toda la información. No es lo mismo que te digan, por ejemplo, datos reunión, ¿de acuerdo? Que estos son los datos de la reunión, ¿de acuerdo? De tal persona y esto es lo que logramos en la fecha tal. Fíjate que automáticamente tú ya sabes de qué te están hablando o incluso te pueden lanzar una pregunta. ¿Tú qué harías en esta situación que decidimos en la reunión? Quieras o no, tendrás que mirar ese correo electrónico porque querrás saber, ¿de acuerdo?, por qué te han elegido para contestar a una pregunta o sobre todo cuál es el contenido que hay dentro. De la otra manera, ¿de acuerdo?, cuando son correos básicamente indescriptibles, que no se puede saber qué es lo que es, que son jeroglíficos, seguramente tendrás que perder mucho más tiempo, la gente no querrá entrar porque le dará un poco de pereza. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Hazlo fácil y utiliza el marketing, ¿de acuerdo? Como si enviaras un mensaje a un potencial cliente y dile aquello que te gustaría saber, aquello que te haga llamar la atención y que quieras mirar, ¿de acuerdo?, el correo electrónico. Una cosa importante, que utilices el marketing no significa que sea de forma engañosa, porque hay personas que pueden pensar, entonces voy a engañar un poquito a ver si la gente lo lee. No, por supuesto, esto puede funcionar una vez, pero si tú utilizas este marketing, ¿de acuerdo?, y envías 3 o 4 mensajes así, si la gente ve que realmente después no hay nada detrás, pues al final pensará que siempre le estás engañando. Entonces, muy importante, ¿de acuerdo?, ser honesto, enviar mensajes que llamen con gancho, pero a la vez tampoco no mentir con eso, porque si no puede traer consecuencias negativas. El tercer error tiene que ver con poner mal los correos en copia. Esto es un clásico, ¿de acuerdo? Y es que la gente envía a mansalva a todo el mundo los correos que puede. Y eso no tiene ningún sentido porque es importante realmente para los interlocutores. Todo el mundo tiene que consumir y leer ese contenido. No porque yo le envíe, ¿de acuerdo?, voy a llamar la atención a más personas, sino que lo que voy a hacer es enfadar y enojar al resto de colaboradores. Así que muy importante, elige bien
con quién quieres enviarle un mensaje en copia. Y además de eso también, el correo en copia es importante, de acuerdo, que lo pongas en orden. No todo el mundo va a recibir la misma información y será igual de importante para esa persona. Así que mi recomendación, de acuerdo, es que los correos en copia pongas el orden de la persona que lo va a recibir. Sobre todo la persona que aparezca más a la izquierda de todo será la más importante de todas y la que aparezca más a la derecha de todo el correo en copia será la menos importante de todas. A veces, por supuesto, de acuerdo, cuando tienes demasiadas personas y no sabes muy bien la importancia, es que no deberías enviárselo a tantas personas. Es una especie de notificación. Entonces, de esta manera, de acuerdo, sabrás un poco quién es la persona que tiene que leer más ese correo electrónico y cuáles son las personas que simplemente tienen que estar notificadas por algún tema legal o por alguna cosa, de acuerdo, a nivel de conocimiento de ese correo electrónico. Pero no hace falta poner a todo el mundo y, sobre todo, ordénales, de acuerdo, dales preferencias, sobre todo también para saber qué grado de atención tengo que dedicarle a ese correo. La gente recibimos muchos correos y necesitamos claridad. Cuarto error clásico en los correos, no usamos plantillas. Fíjate que en Outlook, en Gmail, tienes millones de plantillas para poder utilizar. Y es que la mayoría de mensajes al final se repiten y son prácticamente los mismos. ¿Por qué repetir el mismo correo escribiéndolo tú cuando sabes que vas a cometer más errores, vas a tardar más tiempo y lo tendrás que volver a revisar cuando es un correo que a veces ya has enviado más de tropecientas mil veces? Así que un poco mi reflexión es que muchos de los correos que ya envías, conviértelos en plantilla para que después los vuelvas a enviar y así de esta manera no tengas que pensar en muchos de los datos. Así que importante este punto, crea tus plantillas, no muchas, a lo mejor con 4, 5, 6, las más habituales. Cuando recibas un mensaje que sea muy similar a la respuesta que ya tienes, envías esas plantillas y te ahorrarás un montón de esfuerzo, de tiempo y lo más importante, ¿de acuerdo? No cometerás errores, que a veces es un clásico en los correos electrónicos, como los escribimos siempre desde cero, a veces, de acuerdo, cometemos más errores y eso al final genera más cadenas de correos. Quinto error, no usamos las nuevas plataformas como Teams, Slack o Trello. Simplemente ellos tienen un chat interno donde puedes escribir mensajes y no necesitas enviar un correo electrónico. Esto es muy importante, de acuerdo, porque a veces pasa, y esto es un clásico de verdad, y es que a veces si podemos enviar el mensaje por Teams, que es estilo chat, no es necesario enviar un correo para confirmarlo. Y es que a veces, de acuerdo, lo que hacemos es duplicar. Si ya recibiste el mensaje en otra plataforma, no lo envíes por correo. Y es que lo bueno que tiene estas mensajerías instantáneas, estilo Teams o Slack, es que tú puedes ahí, por ejemplo, enviar mensajes, responder al momento o incluso añadir archivos, haciéndolo todo de forma inmediata. Si quieres comunicarlo mediante Teams, fantástico, pero no utilices el correo para hacer exactamente lo mismo. Así que uno de los grandes errores, de acuerdo, es comunicarlo dos veces y eso al final genera muchos problemas porque la gente no sabe dónde está la información fidedigna. Es decir, ¿dónde tengo que mirar? ¿Tengo que ir aquí? ¿Tengo que ir allá? ¿Es más importante el que me enviaste por Teams o por Slack o es más importante el del correo electrónico? Para evitar un poco desaguisado, que suele pasar muchas veces, mi recomendación, de acuerdo, es que tengas un único canal para hacerlo. Entonces, para actualizaciones de proyectos, para mensajería más rápida, utiliza Teams o Slack, que te será mucho más efectivo. Para mensajes estilo, por ejemplo, asignación de tareas o información general, utiliza el correo electrónico, que te será mucho más válido. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo haces? También dímelo en comentarios, me encantará saber un poquito más sobre ti. Sexto error, otro clásico. Envías un correo en copia y no indicas para quién es o qué debe hacer quién. Esto al final genera una cadena de mensajes totalmente innecesaria y seguramente te has visto atrapado en una de ellas y es que, oye, ¿quién tiene que hacer eso? Así que cuando envíes un correo en copia, especifica qué es lo que tiene que hacer cada persona. Por ejemplo, tal persona, de acuerdo, debería contestarme a estas preguntas. Tal persona debería leer este material para la próxima reunión. Y tales personas, de acuerdo, solo deberían consultar, de acuerdo, el material que acabo de adjuntar. Fíjate que con esta manera, un poco lo que hacemos es adelgazar el nivel de mensajes. Lo que hacemos también es que la gente no pregunte tanto. El gran problema de los mensajes es que la mayoría son ambiguos y no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Así que asegúrate cada vez que escribes el mensaje qué tipo de notificación debo poner para recibir menos mensajes todavía. Porque ya lo sabes, cuando envías un correo, en el fondo estás haciendo que otra persona pueda contestarte. Entonces, evita ya eso desde el principio y sobre todo asígnale a quién debe hacer una de las tareas que tú has puesto en el correo electrónico. Siguiente error, ojo con las cadenas de mensajes. Yo te recomiendo, de acuerdo, la regla del 3. Y es que muchas personas envían mensajes y hay cadenas infinitas porque la información no está clara, porque hay cosas ambiguas y eso hace que la gente quiera preguntar más. Mi recomendación en este sentido es que cuando haya cadenas de mensajes y sobre todo se prolonguen hasta 3 veces, es decir, que alguien escribe, otra persona escribe y después tú, por ejemplo, escribes,
que a los 3 mensajes, ¿de acuerdo?, lo cortes y una persona, ¿de acuerdo?, llame o haga una videoconferencia. Creo que es importantísimo, ¿de acuerdo?, que exista esta pauta tan sencilla para cortar por lo sano todos aquellos mensajes que puedan ser infinitos, porque el problema de las cadenas, ¿de acuerdo?, es que al final la gente lee en diagonal. No todo el mundo lee todos los mensajes que había con anterioridad. Por lo tanto, la gente va a preguntar las mismas preguntas y mucha gente, ¿de acuerdo?, se va a repetir. Como el ajo, ya lo sabe. Entonces, mi recomendación, ¿de acuerdo?, es que cuando haya 3 mensajes prácticamente iguales que se repiten y veamos un poquito el efecto ping-pong, mi recomendación, ¿de acuerdo?, es que llames directamente o emplees una videoconferencia con las personas, ¿de acuerdo?, que iniciaron ese mensaje. No hace falta con todo el mundo porque imagínate, ¿de acuerdo?, que es un mensaje en copia en el cual hay 7, 8 o 9 personas. Eso no tendría ningún sentido. Así que mi recomendación, ¿de acuerdo?, es que lo cortes ya e intentes buscar una solución mucho más proactiva que seguir escribiendo mensajes. Siguiente error clásico. Evita la carga emocional en los correos electrónicos, cuando estés enfadado, cuando simplemente sientas que tienes que decirle algo a alguien, cuando incluso no sepas muy bien cómo expresar las cosas. Lo primero que hacemos, ¿de acuerdo?, es enviar el mensaje sin pensar. Mi recomendación sobre todo es que primero te gestiones a ti mismo o a ti misma, es decir, oye, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy enfadado, enojado? ¿Qué pasó? Pues creo que es importante, de acuerdo, que pienses más allá de eso, porque el mensaje electrónico al final te vas a quedar bien. Es verdad que vas a descargar ahí toda la tensión en un simple, de acuerdo, bits con mensajes y con letras, pero hay que preguntarse, ¿eso va a solucionar algo o todavía lo que haremos, de acuerdo, es elevar el fuego a la máxima potencia? Entonces, mi recomendación en este sentido, de acuerdo, es que cuando haya que enviar mensajes emocionales, no sea el correo electrónico la fuente principal para enviarlos. Creo que hay otras fórmulas para poder hacerlo. Además, fíjate que en los mensajes escritos no se aprecia la emocionalidad y a veces puede llegar a interpretaciones que no son del todo acertadas. Así que de esta manera, para evitar un poco que se anime el fuego, que se avive demasiado, habla con esa persona, si puede ser por videoconferencia o cara a cara, e intenta, de acuerdo, gestionarlo. ¿Que no te encuentres en disposición para hacerlo, no lo quieres hacer? Pues bueno, simplemente te tomas el tiempo que necesites, lo piensas y a partir de aquí después lo escribes en otro momento. Pero sobre todo cuando estés encendido a nivel emocional, con esa carga a flor de piel, mi recomendación, de acuerdo, es que pares un momento, lo pienses bien y si acaso lo escribes en otro momento. Otro error clasiquísimo, te dejas el mensaje adjunto. ¿Cuántas veces has recibido correos de aquí tienes el adjunto y sorpresa? No está el archivo adjunto. Para ello, de acuerdo, mi recomendación es que hagas siempre el mail al revés, es decir, que primero pongas el cuerpo, ¿de acuerdo? Es decir, aquello que tú quieres decir, que tiene que ser muy breve. Yo siempre recomiendo que los correos no superen nunca las 5 o 6 líneas como máximo. Después escribas, de acuerdo, el asunto, que al final sería un poco la forma de paquetizar el mensaje completo. Y por último, de acuerdo, pongas el correo. Sí, lo que has escuchado, pongas el correo al final, porque de esta manera te asegurarás que está toda la información primero y después pondrás el correo de la persona que lo quieres enviar. A veces, de acuerdo, contestamos directamente y eso hace, de acuerdo, que tengamos ya el correo puesto y cuando enviamos el mensaje, pues ya sabes que es demasiado tarde. También tienes otras opciones, tanto en Outlook como en Gmail, la opción, de acuerdo, de deshacer el envío. De hecho, hay muchas funcionalidades, de acuerdo, que te permiten que cuando envías algo, tienes unos segundos antes de que la otra persona lo lea y simplemente lo que hace es interceptar ese correo electrónico y lo elimina antes de que la persona lo vea. Eso sí, si la persona lo leyó previamente, ahí ya no podemos hacer nada y es que esa persona, de acuerdo, habrá visto el mensaje, por lo tanto no lo podrás eliminar. Último error clásico de los correos electrónicos. Oye, ¿el mensaje que tienes que enviar por correo electrónico tiene que ser enviado por correo electrónico? Sí, la pregunta puede ser un poco capciosa, un poco extraña, pero al final esta pregunta se refiere a lo siguiente, y es que, oye, a veces hay otros canales para enviar esa información, incluso mejores que el correo electrónico. Entonces, el correo electrónico no está hecho para urgencias. Para urgencias, de acuerdo, al final tienes el teléfono, la videollamada o incluso ir a ver a esa persona si tienes la ocasión de hacerlo. Entonces, el correo electrónico no debería ser para este tipo de cosas. Tampoco serviría para hacer actualizaciones de proyectos, o al menos no está diseñada para ello. Para ello, de acuerdo, tienes herramientas pues estilo Asana, Trello, de acuerdo, el mismo Slack o Teams, que te permiten hacer actualizaciones de proyectos mucho más ágiles y sin tanta interrupción. Así que piensa bien, de acuerdo, si lo que quieres enviar es formato correo electrónico o simplemente, de acuerdo, no sabes muy bien qué hacer, lo voy a enviar y después ya me lo voy a pensar. Piensa que al final, cada vez que enviamos un correo electrónico, estamos matando las neuronas de muchas personas que tienen que dedicarle un tiempo, pensar qué es lo que tiene que hacer y finalmente contestar. Y esto al final no solo son las otras personas, sino que eres tú, porque muchas veces nosotros somos los receptores de esos mensajes que nos agobian, que nos perturban y que muchas veces quisiéramos, de acuerdo, que no existieran. Pues ya lo ves, 10 errores clásicos que tienen que ver a la hora de enviar correos electrónicos y que parece que todo el mundo los haga menos nosotros.
Creo que es importante hacer esa introspección y ver cuáles de aquellas cosas que hemos visto hoy podrían ser interesantes a cuando tengas que enviar un correo electrónico. Porque es importante al final dedicarle un tiempo, porque le vamos a ahorrar tiempo a ti, a la empresa, a la organización y sobre todo de acuerdo en conjunto. Porque al final si queremos resultados y todos remamos a la misma dirección, tendremos un problema si dedicamos tiempo a nimiedades, a cosas poco importantes. Oye, ¿qué cositas identificas tú que cometemos errores en el correo electrónico? Escríbeme en comentarios, me encantará saber más sobre eso, porque al final, como siempre sabes, aquí hay algunos trucos, pero hay muchos más. Gracias de verdad por ver este vídeo, por compartir este pedacito de tu tiempo conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, chao.